Y antes de esto, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí esta mañana. Gracias, oh Padre, que tú eres grande y maravilloso. Eres un Dios que nos ama, que cuida de nosotros, que se preocupa, oh Padre Celestial, por cada cosa que nos pueda acontecer. A veces, oh Dios, no entendemos porque queremos que las cosas se arreglen de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser. Sin embargo, eres Dios perfecto, siempre deseas lo mejor para nosotros, aun cuando no lo vemos. Bendice este tiempo. Gracias te damos, oh Dios, por cada persona esta mañana acá. También gracias te damos por las visitas, que es un honor, un privilegio para nosotros poder contar con personas que nos visitan. Bendíceles. Señor, queremos que en esta mañana tú nos enseñes. Queremos abrir tu palabra y que tú seas el maestro por excelencia. Queremos saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, danos la fuerza, fortaleza, el valor, el coraje de poder hacer los cambios que tú deseas que hagamos en nuestras vidas. Y gracias porque es posible, porque en nosotros, tus hijos, radica el Espíritu Santo de Dios. Ahora queremos oír lo que tú tienes para nosotros. Oramos en tu precioso nombre, no olvidando aquellas personas que tenemos en nuestra lista de oración, oh Dios. La lista es grande. Hay muchas personas con dolores físicos, enfermedades serias, problemas entre familiares, conflictos y asuntos en el trabajo. Dios, oramos para que en cada uno de estos casos tú obres y hagas tu perfecta voluntad. Gracias porque eres un Dios que nos oyes. Dejamos estas cosas en tu nombre precioso, en Cristo Jesús. Amén. En Hebreos capítulo 5 inicié hace una semana dando un pequeño reporte de cómo el Señor me usó en el país de Nepal y les conté alguna cosa, algo. Obviamente es imposible poder desarrollar todo, pero yo sé que Dios nos está guiando, hablando y animando con el propósito de que cada uno de sus hijos crezca a imagen y semejanza de Cristo. Dios no desea que seamos los mismos cristianos de hace 5 años. Dios no desea que nosotros como hijos de Dios sigamos igual, con la única diferencia de que vamos al cielo. No. Él quiere modelarnos, Él quiere hacernos conforme a Jesucristo, a la medida del Señor Jesucristo. En otras palabras, cada día yo debiera estarme pareciendo. Y no estamos hablando, cuando digo pareciendo, en lo físico, pero sí en el carácter. Porque si tú eras un mentiroso de primera categoría y eres creyente y después de unos años, ahora eres uno que siempre habla con la verdad. Ojalá. Pero sabemos que a veces no es así. Cuando joven tenía un amigo y este amigo le gustaba mentir bastante. Pero era un mentiroso que yo creo que ni cuenta se daba que mentía. Entonces recuerdo que él, creyente, le dije un día, mira, yo sé que tú tienes problemas con la mentira y me gustaría ayudarte si lo deseas. Si no, pues yo no hago nada. No, sí, claro que sí, por favor ayúdame. Ok, porque era una de estas personas que el 50% de lo que hablaba era mentira y el otro 50% había que ponerlo en duda. Entonces, ¿en qué momento está diciendo la verdad? Y recuerdo que teníamos ciertas, él asistía a otra iglesia, yo asistía a otra iglesia. Después de unas semanas no le volví a ver. Y fue como por 2 meses que no le vi. Entonces yo asumí, ok, yo creo que me dijo que sí, pero seguro se molestó y ya no quiere volver. Y dije, está bien. Pero un día aparece, no en la iglesia, era en el ministerio en el cual yo estaba involucrado. Entonces apareció y me dio mucho gozo verlo. Le digo, qué bueno verte, qué bendición, ¿y cómo va todo? Dice, pues bien, gracias a Dios. Y le digo, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué hace como 2 meses que no te veo? Dice, es que andaba en una gira evangelística.
una gira evangelística. Sí, estuve predicando en Guatemala, estuve predicando aquí y allá, y creo que hasta me dijo Suramérica. Ahora, obviamente, yo no le creí. Entonces digo, ¿cómo voy a ayudar a mi hermano a confrontarlo con esto? Ahora, puede ser que fuese verdad. Entonces le dije, mira, no te creo mucho de lo que me estás diciendo. Y acuérdate que tuvimos un convenio. Me dice, sí, claro que sí. Ahora, esta es la forma en que te voy a ayudar. Tráeme tu pasaporte. Y yo pensé, ahí se acabó todo. A la semana siguiente, no a la semana, varios días después llegó con el pasaporte. Y no había salido pero ni a la esquina. Porque cuando uno sale del país, te sellan tu pasaporte, entras a otro país, te sellan tu pasaporte. En aquellos días en Centroamérica uno no necesitaba visa, uno podía viajar y en la pura frontera te daban un sello que podías quedarte aquí 30 días o lo que fuera. Entonces podía uno viajar por todo Centroamérica sin ese problema. Hoy día sé que hay países que exigen tener una visa antes. Yo le dije, oye hermano, tú dices esto y esto y esto, y no es cierto. Ahora, él profesaba ser hijo de Dios. Imagínense, hasta me dijo, andaba en una gira evangelística. Él como el pastor, como el predicador. Ahora, puede ser que lo soñó después de comer mucha pizza, no sé. Uso este ejemplo para decir, ¿cómo es posible que después de tantos años de profesar ser hijo de Dios, no hay cambio? Eso se llama falta de crecimiento. A veces decimos, bueno, es que yo soy así. Es que hasta decimos, es que Dios me hizo así. Como decir, ya no hay esperanza para mí. Qué equivocados estamos. Porque Dios desea que crezcamos a su imagen y semejanza. En nuestra iglesia por años hemos hecho y hacemos lo que llamamos el discipulado. Y esto es simplemente el sentarse con otro hermano, ayudarle a crecer, a llegar a ser como Cristo. ¿Puedo yo hacer eso? No, es Cristo en la persona. Pero yo puedo ser el instrumento que Dios va a usar para que esta persona pueda crecer. Y hay muchos de ustedes que han oído hablar del discipulado. Algunos de ustedes dicen, yo quiero discipularme, pero tienen 15 años de decir eso, yo quiero. Y un día van a estar muriendo y van a decir, yo quise ser discipulado. Porque hay muchas cosas que decimos, yo quiero, y ahí queda. Alguien dice, las buenas intenciones es suficiente. Yo les digo, de nada valen. Porque una buena intención, sin ponerle pasos, ¿de qué sirve? Solo es eso, una buena intención. El hermano que escribe a los hebreos reconoce esto y les va a llamar en un sentido la atención, pero también les va a retar. Capítulo 5 del libro de Hebreos, iniciando en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el problema de estos hermanos? El apóstol que escribe a estos hermanos dice, hay muchas cosas que yo quiero enseñarles. Hay muchas cosas que Dios dice, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Ahora, lo que está diciendo el apóstol aquí es, ustedes se han hecho vagabundos para oír. Ahora, eso suena difícil. ¿Cómo se atreve usted a decir que yo soy vagabundo? Yo no dije eso. Muchos de ustedes trabajan, pero increíblemente fuerte. Algunos de ustedes, con mucho orgullo, dicen, tengo 2 trabajos. He oído en algunas ocasiones que hasta algunos tienen 3 trabajos. Y le voy a decir algo, Dios no te creó para eso. Y la razón que quizás quieres 3 o tienes 3 trabajos es porque quieres más. Estás insatisfecho con lo que Dios te ha dado y quieres más. ¿Es pecado querer más? Por supuesto que no.
Pero una vez que usted se mete a hacer más y más y más, tiene que decir no a otras cosas. Porque cada día solo tiene ¿cuántas horas? ¿Cuántas? 24. ¿Y saben, ahora que estuve en Nepal, al otro lado del mundo, 12, 14 horas de diferencia, me di cuenta que ahí también hay 24 horas en cada día. Entonces no importa donde yo esté, Dios me ha dado a mí suficiente tiempo para hacer lo que Dios desea. El problema es que yo me meto en muchas otras cosas. Los padres a veces se quejan por las muchas cosas que los hijos hacen. Es que tengo que llevarlo a clases de esto, quiero llevarlo a clases que... ¿Y quién lo escribió? Bueno, es que yo quiero que mi hijo tenga todas esas oportunidades. Pero entre tanto usted lo mete en muchas oportunidades, usted está dejando de que tenga las oportunidades quizás las mejores. Aún más, muchos de ustedes sacrifican la iglesia o lo que se puede hacer en la iglesia con tal de que su hijo o su hija tenga otras experiencias. No se queje cuando sea un teenager o un jovencito y no quiera nada con Dios, porque usted le está ayudando. No, pero es que, lo siento, es la realidad. Pero a veces nosotros queremos hacer lo que entendemos que es crecer. Y esto es lo que pasa, y es lo más triste. Llegamos a un punto en que queremos la relación con Dios como una religión. Entonces, venimos el día domingo, oímos al pastor Tim, venimos al ministerio hispano, salimos a la iglesia, a la casa, ya cumplí, qué lindo, estuve en la iglesia. Y pum, el resto de la semana, sería interesante poder vivir con usted, bueno, no vivir con usted, pero andar con usted. Porque cuántas cosas hacemos y decisiones tomamos que no reflejan lo que decimos que somos. Entonces estos hermanos, Dios quería enseñarles más, pero les dice literalmente, os habéis hecho tardos para oír. Quiero que vean algunos pasajes en las Sagradas Escrituras, porque así somos muchos de nosotros. El Señor nos va enseñando y vamos creciendo, vamos aprendiendo. Él quiere que esto suceda en nosotros, que vayamos creciendo, que vayamos aprendiendo, que vayamos entendiendo cuán importante es crecer a imagen y semejanza de Cristo, porque de esa forma todo lo que venga a mi vida, yo lo puedo manejar. Lo puedo manejar. Miren lo que le dice a los hermanos de Pedro cuando escribe en la segunda carta, segunda de Pedro, después del libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 18. Pedro escribe lo siguiente, al puro final de este capítulo, les dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Creced, es un mandato. Es un mandato. Entonces Dios quiere que nosotros como sus hijos crezcamos. Y no está diciendo que se llenen la cabezota de muchos conocimientos. Porque el apóstol Pablo escribe y dice, el conocimiento, el mucho conocimiento que hace, envanece. Y muchas veces cuando estoy hablando con personas, le dije, mire, pero la iglesia dice, la Biblia dice esto, y me dicen, sí, yo sé. Pero mire, Dios dice aquí, sí, yo sé. Y luego, mire, sí, yo sé. Y es que, sí, yo sé. Entonces al final digo yo, ¿para qué está aquí? Todo lo sabe. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Aquí queda, pero nunca afecta el resto. Y Dios desea que ese conocimiento nos cambie, que ese conocimiento nos haga crecer a imagen y semejanza de Cristo. Imagínese que si usted es una persona de esas que por todo se quejan, que no hay ninguno aquí, pero por si acaso, llega el momento de que nada le va a poner a usted en una posición de quejarse. Pero ha conocido hermanos de que no importa qué, y él, mira, pero, y uno, mire, pero, hasta que llegue el momento en que usted hace,
ahora se contagió. ¡Wow! En Colosenses capítulo 1, Pablo escribe a los hermanos de Colosas en el versículo 10 y les dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Esto no es saber más de Dios, esto es conocerle. Ustedes tienen mejores, bueno, algunos de ustedes tienen mejor amiga, mejor amigo, esposo, esposa. Y si yo me siento con usted y le pregunto, dígame cómo es su esposo, ahora no me diga solo lo negativo, ¿verdad? Dígame cómo es su mejor amigo, su mejor amiga, y usted va a poder decirme muchas cosas. ¿Por qué? Porque le conoce, porque ha pasado tiempo con esa persona. Porque ese conocimiento no viene después de 2 días de conocerle. ¿O sí? Algunos son impresionados con esa primera impresión. ¡Ah! Es súper inteligente. Viera, hermano, qué hombre más inteligente. ¡Ah! Me ha dejado impresionada. Y como que lo atrapa y resulta teniendo una relación con esa persona y años más tarde dice, bruto este. Y empieza a decir cosas malas de esa persona. ¿Qué pasó? Se dejó llevar por la primera impresión. Y eso ocurre mucho. Muchos de ustedes que van a tener una entrevista para un trabajo, pueden ir a un lugar que los entrenan para decirle cómo hacer esa entrevista, para impresionar a la persona, aunque usted no sepa nada de lo que diga. Después le contratan y ahora viene el problema, a ver si puede desarrollar lo que es. Pero tenemos esa tendencia. La única forma en que usted y yo vamos a crecer a imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es conocerle. Pero no es a mero intelecto. Es un conocimiento que me afecta ser como Cristo. Mire lo que dice otra vez, pero en 2 de Pedro, en el primer capítulo. En el primer capítulo, versículo 8. Y Pedro está hablando aquí de cómo nuestra fe va creciendo, haciendo una serie de cosas. Aún más, creo que vale la pena que leamos el capítulo. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo, dije primera, ¿verdad? Es segunda. Miren, vamos a empezar en el versículo 3. Porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, tenemos que estar creciendo en diferentes áreas en nuestra vida. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Sabe lo que la palabra ocioso es? Es una bonita palabra para decir vago. Suena mejor que lo digan a uno, es muy ocioso, que le digan a uno que vago. ¿No es cierto? Sí, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estás creciendo a imagen y semejanza. No es saber más, es conocerle más.
Tal es el punto de conocerle que tú no te aguantas esperar hasta el domingo para poder venir y oír la palabra de Dios. Es tal el deseo que produce en ti el conocerle, que no te aguantas el deseo de obedecerle. Pero seamos honestos. Muchos manejamos la vida cristiana como una religiosidad. Y estamos contentos que en un mes a lo menos fui una vez a la iglesia. O 2. Si ya fui 3, wow, ya soy súper santo. Y ni se diga si voy 4, porque a lo mejor eso me garantiza que Dios me va a contestar cada oración. Pablo escribe a los hermanos de Filipos en el capítulo 3. Pablo está en la cárcel y escribe lo siguiente, capítulo 3, versículo 8. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo. Carrera, posesiones, dinero, familia. Todo lo considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi prioridad es conocer a mi Dios. Pero para eso necesito ser diligente. Pero para eso necesito hacer algo al respecto. Pablo está en la cárcel y usted me diría, pues ahí sí tiene tiempo. Qué triste que a veces se necesita que algo pase en nuestras vidas para entonces empezar a leer. Mi hijo mayor, quienes ustedes conocen, que Dios lo está guiando al pastorado. Muy interesante para mí que fui a una de sus enseñanzas con jóvenes de la universidad. Y él estaba hablando acerca de la oración. Y cómo nosotros podemos o llegamos a ser hombres y mujeres de oración. Y él dijo esto: uno llega al médico y el médico de pronto te dice, su esposo se va. Creo que él no usó eso porque para algunas hermanas van a decir amén. Entonces mejor no uso eso. Pero ¿qué pasa si dicen a tu madre, a tu mamá, le quedan 4 meses de vida? Y haces un montón de preguntas. Pero me dice él, ahí te conviertes en una persona de oración. Y yo me quedé pensando, que es cierto, hasta ese momento empiezo a orar. Y empiezo a orar con mucha devoción. Ahora, no tenemos que esperar eso. Usted y yo podemos estar orando a nuestro Dios. Pablo no necesitó estar en la cárcel para escribir estas palabras. Dice, todo para mí es pérdida con tal de que conozca a mi Dios, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¡Wow! Un pasaje más, Romanos capítulo 8, versículo 29. Pablo escribe a los hermanos que están en Roma y les dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Qué es lo que está diciéndonos el apóstol? Dios te dio la salvación y no para que seas una mejor persona en este mundo. Para que seas uno, para que seas una como Cristo. Porque es así como vamos a causar un impacto en este mundo. Les dije que en Nepal una de las tristezas más grandes es observar a la gente cómo sigue un montón de dioses que adoran hasta los perros. Ahora, seamos francos, usted no vive en Nepal, pero a lo mejor tiene un perrito o una perrita en su casa y es su Dios. Así que tengamos cuidado con acusar a los nepalíes. ¿Dije bien? Nepalíes, nepalíes, ok. Wow. Pero es interesantísimo el montón de altares que uno ve cuando va por las calles. Gente ofreciendo a sus dioses, pero viven una vida tristísima.
¿Y sabe por qué? No conocen a Cristo. ¿Y sabe por qué no conocen a Cristo? Porque no conocen personas como Cristo. Lo que oyen es otra religión. Lo que oyen es otro Dios. Pero les falta verlo. Y muchas veces el único Cristo que va a ver tu jefe eres tú. Pero si tú eres un vagabundo en el trabajo, ¿qué va a pensar tu jefe? Voy a contratar a más como estos. Hubo una época en nuestra iglesia que hubo una empresa que solo quería contratar gente de nuestra iglesia, porque eran tremendos trabajadores. No porque eran cristianos, tremendos trabajadores. Me pregunto hoy en día si esa compañía todavía existe y si piensa lo mismo. Cuando alguien te observa, te ve, camina, habla contigo, te ve cómo reaccionas, qué haces, qué tipo de vida vives, puedes decir o pueden decir que ven a Cristo. Y eso es lo que el apóstol está retándonos. Pero hay un tremendo peligro. El peligro que tú y yo enfrentamos, el peligro que todos nosotros enfrentamos, es lo que yo llamo la pereza. ¿Qué es pereza? Yo sé que es la esposa del perezoso, ¿verdad? Pero ¿qué es pereza? Sinceramente, flojera, ¿qué es flojera? ¿Qué es haraganía? O sea, somos buenos en decir palabras. No querer hacer nada. Y oigan, no querer. Esa es la clave. Porque sé que lo debo hacer, pero digo, no quiero. Muchos de nosotros siempre cuando estamos criando a los niños, a los jovencitos, que aquí les llamamos teenagers, o adolescentes, y duermen más de la cuenta, ¿qué decimos? Perezoso, yo nunca fui así. ¿De veras? Preguntémosle a su mamá, a su papá, a ver si es cierto. Pero miren lo que dice, regresando a Hebreos capítulo 5. Acerca de esto tenemos muchas cosas que decir, versículo 11, y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho. Esto es un indicativo que estos hermanos no eran así. Os habéis hecho. ¿Qué los hizo perezosos a ellos? Os habéis hecho tardos. Y no era que tenían sordera. Ese no era el problema. El problema es que sabían lo que debían hacer, pero escogieron no hacerlo. Muchos de ustedes conocen tremendas cosas de la palabra de Dios, pero escogen no hacerlo. Pero escogen y usamos muchas excusas. Ahora, observemos qué es lo que nos puede llevar a una pereza. Porque si estos hermanos no eran así, porque es lo que el apóstol dice, por cuantos habéis hecho, en otras palabras, no eras así. ¿Alguna vez ustedes han escuchado cuando conocemos a una persona que recién se ha convertido a Cristo y está muy animado y que viene a la iglesia y que quiere hacer esto y que quiere hacer, miren, necesitamos algo para limpiar, ahí está de primero, miren, necesitamos, y ahí está de primero, y uno hasta que a veces, ¿verdad? Aquellos que ya tenemos años en el evangelio, este me sale hasta por la sopa, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y decimos, es que está en su primer amor. ¿Ha oído eso? Déjenme preguntarles, ¿en cuál amor están ustedes? Sinceramente, ¿en cuál amor estamos? Si ya no tenemos eso. Cuando debiera ser al revés. Porque entre más le conocemos, más debiéramos querer servir y hacer todo lo que sea para nuestro Dios. Pero ocurre lo contrario. No, yo ya tengo 10 años de ser cristiano. Es que es nuevito, espérese. Como diciendo, espérese que lo golpeen un poco para que vea que se vuelve igual que yo. ¿Sabe lo que pasa? Eso es religión. No conocemos a nuestro Señor. Y por eso llegamos a hacer eso. ¿Por qué se habrían vuelto tardos?
Pensemos en algunas cosas que nos puede pasar a nosotros. Muchos llegamos a este estado porque empezamos con cosas pequeñas. Llego a la iglesia y alguien me arrugó la cara. ¿Y yo por qué tengo que ir a esa iglesia que me arruguen la cara? Voy a una iglesia que nadie me arruga la cara. Va a ser difícil. Al principio tal vez no se la arruguen, pero después de un rato va a parecer una pasa, ¿verdad? Pero no, no me gusta. De pronto usted empezó a leer la palabra de Dios, pero sus ocupaciones, está tan ocupado, tan ocupada, que empieza a dejar de leer. Y hay otras cosas más importantes. Sí, voy a leer. O decimos, y tenemos toda la buena intención, sí, voy a leer. Bueno, voy a leer. Siempre que reto a alguien para leer las Escrituras, le digo, vamos a empezar con un solo capítulo al día. Y entonces le hago la pregunta, ¿usted va a leer un capítulo diario? Ahora, ¿qué pasa si después de una semana se le olvidó 2 días leer? ¿Qué va a hacer el siguiente día? Voy a leer 3. Le digo, no, lea 1. Porque tenemos que edificar en nosotros el hábito de lectura. Pero seamos honestos, en un mundo en que ahora es más visual que leer, ¿cuánto de veras dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios? Entonces, un día no lo hago, el otro día no lo hago. Cuando me doy cuenta, lo hago el día domingo. Y lo hago el día domingo porque aparece en pantalla. Porque cuando lo quiero buscar en el teléfono, me encuentro más rápido Facebook y se me olvidó que tenía que leer. Poco a poco dejo de asistir. Es tan interesante para mí porque cuando los problemas empiezan en una persona, lo primero que hace, ¿qué es? Dejar de asistir. Donde más lo necesita. Eso es como cuando a usted le encuentran cáncer y entonces dice, yo no vuelvo al médico. No me gusta lo que me dijo. Ok, la próxima vez estaremos oficiando su funeral. Es exactamente lo que hacemos con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a volver tardos para oír. No queremos que nos digan. No queremos oír. Y por eso creo que no escuchamos lo que la Biblia dice. Oh, ahora tenemos un nuevo pastor y este nuevo pastor se inventó esto del road truck. Ya tengo años de ser cristiano, yo he crecido. ¿Y qué es eso del road truck? Hágalo. ¿Y por qué? Hágalo. ¿Le va a hacer daño? ¿Le va a matar? Entonces, ¿por qué no lo haces? Bueno, es que estoy dándole vuelta a ver cuál es la excusa que encuentro. De pronto, mi crecimiento se estanca. Se estanca. No sigo creciendo. Me quedo donde estuve en esa época. Oh, hay muchos que podemos, yo me acuerdo cuando yo hacía esto, yo estaba involucrado en esto, yo estaba involucrado en otro, hacía yo esto, hacía el otro. ¿Y ahora? Ay, pero es que yo me acuerdo en aquellos días que esto, que el otro, y que aquí, que allá. ¿Y ahora? Sinceramente, y debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos, ponemos a Dios en 911. ¿Y qué pasa con su crecimiento? Se estanca. No tiene que ver nada con saber, es su relación con Dios. ¿Cómo nos duele que un hijo deje de hablar con nosotros? Y qué alegría cuando decide conversar otra vez con nosotros. Ahora ustedes que no son padres todavía, tal vez no entienda eso, pero si está del lado de ser hijo o hija, quizás ha pasado por eso. Y lo que Dios quiere es restablecer esa relación con nosotros y profundizarla. Mire lo que dice el apóstol en ese mismo libro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice aquí. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído.
no sea que nos deslicemos. ¿Qué tan diligente eres para atender a las cosas que sabes que Dios te enseña o te ha enseñado? Nos estamos preparando para ver o seguir viendo un crecimiento en la clase hispana. Y esto es lo que vamos a hacer. Y será hasta diciembre, así que no corra, no se desespere. Pero vamos a movernos a ninguna parte. Lo que vamos a hacer es tener 2 tiempos. Uno a las 9 de la mañana, otro a las 10:30. Entonces ahora usted puede decir, no, a mí me gusta venir a las 9, por eso no voy a la clase cristiana. Bueno, ahora no tiene excusa. Bueno, en realidad me gusta más las 10:30, pues tampoco tiene excusa. ¿Por qué? Esto es, algunos quizás van a decir, qué pereza, ¿verdad? No es para nuestra comodidad, es para seguir creciendo en imagen y semejanza de Cristo. Y hay muchos que desean estar, pero cuando entran por esa puerta y lo ven medio lleno, ¿sabe qué hacen? Se devuelven. Ahora, yo sé que no hacen eso en un partido, yo sé que no hacen eso en un cine. Encuentran lugar, porque tienen el boleto y no quieren votar eso. Y vamos a estar hablando de esto. Pero muchos de nosotros, y el reto es, ¿quiero crecer o me quiero quedar donde estoy? Y no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. Porque no hay nada más hermoso que crecer a imagen y semejanza de Cristo. Porque no hay nada que pueda venir en el mundo para conmigo que me pueda derrocar, que me pueda tumbar y nunca más levantarme. Porque tengo un Dios poderosísimo. Pero muchas veces nosotros vienen los problemas y nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres crecer? ¿O quedarte, pudiera yo decir, enanito espiritual? ¿Quieres crecer y ser como el Señor? ¿O estoy contento como estoy? Ojalá que eso no sea el caso. Voy a orar que Dios no te deje dormir esta noche. Mejor no, porque si no duermes ya me voy a tener problemas. Pero lo que sí quiero orar a Dios, muévenos. Queremos ser una iglesia como Cristo. No la mejor iglesia de la ciudad, eso no tiene que ver absolutamente nada. Pero ser una iglesia en donde vemos el poder de Dios, cambiando vidas como la tuya, como la mía y como aquellos que necesitan. ¿Vas a querer hacerlo? Es tu decisión. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios que nos ama tanto, que desea que nuestro crecimiento sea continuo, que siga siendo como tu Hijo Jesucristo. Padre, oro para que tú obres grandemente. Haz tu preciosa voluntad en cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí esta mañana, cada persona que está aquí esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú los has traído. Señor, obra en nuestras vidas. Aún con actitud de oración. Yo no sé si hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Qué debo hacer? Puede levantar su mano, alguien se va a acercar y abrir las Escrituras y explicarte cómo puedes llegar a ser hijo, cómo puedes llegar a ser hija de Dios. ¿Alguna persona aquí? Con confianza puede levantar su mano. No tiene que ver absolutamente nada con esta iglesia. Es tu eternidad. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros decimos, yo quiero crecer? No quiero ser lo que soy, quiero crecer a imagen y semejanza del Señor. Si ese es tu deseo, vamos a hacer algo. Levanta tu mano, vamos a orar al respecto y te prometo que yo voy a estar orando continuamente. Sí, Dios te bendiga, continuamente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, muchas manos. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te... Amén, amén. Gracias. Padre, tú has visto las manos de mis hermanos y mis hermanas. Queremos seguir creciendo. Queremos ser hombres y mujeres conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos que eso es posible.
porque nos has dado todo cuanto necesitamos. Gracias por cada persona aquí y por lo que tú vas a seguir haciendo, no solo en este ministerio, pero en nuestra iglesia. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Gracias por las personas que nos han visitado. Y Señor, gracias porque eres grande y maravilloso. En tu nombre oramos y te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.